vamos con un tema que nos preguntamos todos en casa, en el trabajo. ¿Qué va a pasar con la política? Hay nuevo presidente, hay nuevo gabinete, hay nueva mesa directiva en el Congreso, hay una presidenta. ¿Chocará, no chocará con el Ejecutivo? ¿Cómo evaluará esta situación? Hemos invitado a la presidenta del Congreso, a la parlamentaria Mirta Vázquez, para que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días, congresista Vázquez. Y la primera pregunta sería, ¿cómo evalúa usted este nuevo gabinete que además tiene muchas mujeres? Sí, muy buenos días, Maritere, Pedro. Buenos días. Gracias por la entrevista. El día de ayer estuvimos en la juramentación del nuevo gabinete y una noticia importante, creo también que no hay que de ninguna manera soslayar, es el tema de que es un gabinete efectivamente paritario, ¿no? Y eso es una aspiración, creo que hemos tenido en este país desde hace mucho tiempo, siendo que las mujeres representamos más de la mitad de la población y que políticamente también necesitábamos tener una presencia. Pero además de eso, un gabinete que creo que recoge varios elementos importantes, experiencia de algunos ministros que ya han estado en la gestión pasada, porque en este momento creo que necesitamos también asegurar continuidad, porque estamos solamente en un periodo transitorio. Y lo otro es que hay figuras muy interesantes, importantes, que tienen amplia trayectoria. Yo particularmente estoy satisfecha de ver figuras como el ex defensor del pueblo, como gente que ha trabajado mucho en los temas agrarios, por ejemplo, como el ministro de Agricultura. Creo que también son garantía de que es un gabinete que de alguna manera nos da confianza de que puede conducir este periodo, ¿no? Congresista Vázquez, en su calidad de presidenta del Congreso, obviamente usted escuchará y ya viene escuchando cuál es la reacción de sus colegas parlamentarios respecto al nuevo gabinete. Una pregunta cortita que ojalá tenga una respuesta también tajante, directa. ¿Tiene garantizado este gabinete, presidido por Violeta Bermúdez, el voto de confianza en el Congreso? Creo que es importante primero evaluar, ¿no? Y eso es un tema que no hay que dejar de hacer desde el Congreso, hay que mantener la separación de poderes, hay que mantener el control político, es importante, y en este momento hay que evaluar un poco también qué propuestas nos traen. En función a eso creo que se dará el voto de confianza, pero creo que hay buenas expectativas al respecto. ¿De qué manera ayuda la posición del presidente Francisco Sagasti, que ha tenido en todo momento palabras de conciliación y no de enfrentamiento como teníamos antes, ¿no? Digamos, desde el Ejecutivo? Más bien ahora es que sea una política de consenso, que se acepten todas las diferencias políticas, etcétera. ¿Eso usted cree que usted va en el día a día o conversa con los congresistas, ayuda al entendimiento y probablemente también como consecuencia a una posible aprobación del gabinete? El tema del consenso y encontrar acuerdos ahora es un reto que nos ha puesto la propia población, ¿no? Cuando han salido estas marchas tan numerosas, la gente lo que pedía es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se alejen de este tipo de pugnas y se concentren en el tema de las necesidades de la población. Y creo que desde ambos espacios lo hemos escuchado. Hay que hacer esfuerzos de consenso, a pesar de las diferencias, porque es parte de la democracia. Hay que hacer esfuerzos de consenso entre Ejecutivo y Legislativo y dejar atrás esas confrontaciones que no nos dejaban avanzar. Y al interior del Legislativo tenemos que hacer lo mismo. Yo creo que los grupos políticos tienen que pensar en que diferir no significa estar enfrentados constantemente, ¿no? Hay que buscar puntos de acercamiento y consenso. Hay que trabajar, sin duda, congresista Vázquez, y en ese sentido, usted como presidenta del Congreso seguro tiene una agenda de temas sobre los cuales tengan que legislar en las próximas semanas. Uno de ellos tiene que ver con la reforma del sistema previsional, las pensiones, la jubilación. Mucho se ha hablado en los últimos meses del tema. Hay una comisión en el Congreso que viene elaborando una propuesta para un nuevo sistema que englobe tanto lo privado como lo estatal. Muchos señalan, y aquí viene la pregunta, que meses previos a una campaña electoral como la de abril del 2011,
probablemente no sea apropiado que el Congreso legisle sobre este tema porque hay el interés político, hay un tema que puede enrarecer una discusión que debería ser técnica. ¿Cuál es su posición? ¿El Congreso de aquí a julio debe legislar sobre el tema de reforma de pensiones o no? Creo, Pedro, que esto es uno de los temas fundamentales, el que planteas, ¿no? El tema del sistema que tenemos previsional es un tema que ya viene desde hace muchísimo tiempo siendo cuestionado. No puede ser que en este país sigamos manteniendo a personas que están en la tercera edad jubiladas con sueldos realmente indignos, que no se pueden llamar pensión. El sistema de las AFPs ha fracasado, necesitamos proponer un nuevo modelo. Esta comisión ha venido trabajando desde hace ya varios meses. Yo creo que sin intentar forzar, digamos, alguna propuesta, yo creo que estaríamos en condiciones este Congreso de presentar un nuevo diseño, por lo menos, de este sistema previsional de pensiones. Se ha discutido mucho en estos tiempos y creo que es una cosa que también la población está esperando, ¿no? No solamente estas medidas que son aisladas, por ejemplo, devolución de ONP, devolución de AFP. En realidad sí necesitamos darle a la población una alternativa de cómo generar recursos, ahorrar para su futuro, para la vejez, ¿no? Congresista Vázquez, sí, yo creo que hay un consenso nacional de que eso hay que reformarlo, que no ha funcionado bien, que no ha llegado a quienes más lo necesitaban. Sin embargo, ya hay un planteamiento, ¿no?, elaborado principalmente por la congresista Carmen Omonte, que tiene sus polémicas, ha sido cuestionado en diversos aspectos, porque, bueno, entre otros, pretende que se unan ambos sistemas, ¿correcto? ¿Cuál es su posición concretamente con lo que ya se avanzó y ya se dejó ver a través de la prensa, ¿no? Sí, yo creo que democráticamente va a haber siempre la posibilidad de criticar los modelos, las propuestas que van saliendo, pero sí me parece valioso de lo que se había avanzado. Es que reflexionemos que necesitamos un nuevo modelo que tenga digamos, dos componentes, ¿no? El componente también solidario, que no es que le vamos a expropiar a cada persona para dársela a otra, sino que son componentes que nos ayudan a mirar de dónde recaudar, de dónde hay fondos conjuntos que podemos destinar también para mejorar la situación de todas las personas para que accedan a una jubilación. Ese es un elemento que me parecía importante, y el elemento también de mirar cómo generamos un sistema de pensiones más eficiente, donde los ahorros que nosotros podamos colocar en cada uno de los, o en el sistema que nos propongan, en realidad sea un ahorro que luego pueda capitalizarse, que nadie pueda aprovecharse, digamos, económicamente y sacar provecho como muchas veces se ha percibido de parte de las AFPs. Hay que mirar otros sistemas que realmente sí nos devuelvan lo justo y que finalmente lo ahorrado sirva para una pensión digna. Entonces, sobre eso hay que seguir reflexionando cuál es el mejor modelo. O sea, el debate no está cerrado, lo que ya se planteó todavía está abierto para seguirlo perfeccionando. Exactamente, eso es una primera propuesta que se había hecho. Surgieron varias reacciones, algunas todavía creo un poco desinformadas, pero es importante que sigamos aportando, dando debate, sí, diciendo esto se puede mejorar, y creo que sí es bien saludable que sigamos en ese esfuerzo, ¿no? Señora Presidenta. Señora Presidenta del Congreso, otro tema que también es importante, y usted ha hablado de escuchar a la calle, lo que ha significado estas movilizaciones de los últimos días. Otro tema que incomoda a la población y en general es una marca, digamos, que desprestigia al Congreso, es el tema de la inmunidad, la manera como se ha manejado la inmunidad en estos años, que ha derivado en esta famosa frase, o torongo o no come torongo. ¿Usted se compromete o dentro de su plan de trabajo está revisar el tema de la inmunidad de aquí a julio del próximo año? Es decir, establecer un mecanismo para que no sea impunidad, para que realmente haya protección, pero también quien deba responda ante la justicia. Es decir, ¿va a haber un cambio en las reglas de la inmunidad parlamentaria? Miren, respecto a eso, nosotros como Congreso tenemos un debate pendiente, lo hemos dejado a medias. Surgió un problema en relación a cómo se quería
regular la inmunidad, se terminó eliminando la inmunidad para todos los funcionarios y eso tampoco es la salida más correcta. Entonces hay que volver al debate, estamos a la mitad y creo que este Congreso sí tiene la obligación de terminar con esa propuesta. La población hoy más que nunca está exigiendo que no hayan mecanismos que se utilicen como impunidad y creo que tal como está diseñada ahora la figura... Pero su posición personal, Presidenta, su posición personal, la que usted quisiera impulsar dentro de este debate, ¿cuál es? Yo creo que la inmunidad parlamentaria es uno de los mecanismos que ha cumplido un rol. Esa es una posición personal que incluso yo la defendí en la Comisión de Constitución. Presenté un proyecto de ley sobre reformas a este mecanismo, reformas profundas que evitarían que este mecanismo se convierta en, digamos, en un espacio de impunidad, pero que sí ajustaban muchos de los procedimientos para que esto no llegue a servir como eso, ¿no? Yo pienso que hay que mirar y hay que ver cuál es la salida más eficiente, si la eliminación, si la reforma total, pero tenemos que volver sobre el tema porque así como está, creo que sí no está sirviendo para la lucha contra la corrupción, ¿no? Bueno, otra de las cosas que ha dicho el presidente que espera que se garantice la estabilidad económica, el equilibrio fiscal y el día 30 se tiene que tener ya prácticamente elaborado el presupuesto para el próximo año. ¿Cómo van a llegar con todo lo que ha sucedido? ¿Están dentro de los plazos? ¿Van a pedir una extensión? Estamos todavía dentro del plazo, pero estamos con plazos muy ajustados, ¿no? Entonces estamos en este momento priorizando este tema. Hemos pedido a la Comisión de Economía que pueda revisar en esta semana y poder emitir el dictamen. Esperamos que la próxima semana convoquemos a un pleno dedicado solamente a este punto y estamos con la decisión de avanzar, iniciar un pleno continuado hasta que terminemos de concretar esto y alcancemos al Ejecutivo antes de la fecha prevista nuestra propuesta, ¿no? Entonces sí hay una prioridad sobre esto. Ahora, en el caso concreto, congresista, en el caso concreto del ministro Waldo Mendoza, ministro de Economía, a quien muchos ya conocen porque ha sido viceministro de Hacienda, ha estado en el Banco Central de Reserva, actualmente ha estado viendo temas de tesoro y digamos también de recaudación de impuestos por parte del Estado, diferente a la SUNAT. ¿Cuál es su posición? ¿Le parece una elección apropiada, la de Waldo Mendoza, el ministro de Economía, o hay algo cuestionable? Yo creo que tiene las credenciales respecto a su experiencia y a toda esa expertise que se necesita en este momento, ¿no? Esperamos que se ajusten cosas de la política anterior, que nosotros siempre hemos estado trabajando. Por ejemplo, este tema de cómo desde el Ministerio de Economía se asumió la crisis priorizando, porque creo que es un enfoque, no es porque hayan habido otro tipo de intenciones, pero creo que un enfoque es cómo reactivamos la economía basado en la gran empresa, en reactivar a los grandes. Nosotros reclamábamos que haya una política más centrada en favorecer a la gente más, digamos, de a pie, que se vean mecanismos de reactivación para los más pequeños. Entonces, ahí seguro que nuevamente vamos a tener una discusión sobre cuál va a ser el enfoque, pero creo que es un ministro que garantiza también la posibilidad de diálogo y entendimiento y tal vez encontrar un punto medio sobre estos temas, ¿no? Precisamente, de repente no todos conocen su perfil profesional, pero vamos a comentarlo un poquito. Usted ha trabajado mucho en derechos humanos, en asociaciones de defensa de los derechos humanos. Usted se hizo conocida también por defender a la campesina Máxima Acuña contra una minera, en este caso tan sonado. En ese sentido, me imagino que usted tiene también sus propios puntos que quiere llevar y que quiere concretar dentro del Congreso, más allá de articular como presidenta de este organismo. ¿Cuál es aquello con lo que usted personalmente quiere impulsar? Creo, Maritere, que es bien importante entender que más allá de nuestras posturas, nuestros roles, una cosa fundamental que hace falta es volver al enfoque de que las personas son lo importante en la sociedad, que la dignidad y el respeto por los derechos son fundamentales y son una condición para que las sociedades en realidad
se desarrollen. Y yo básicamente, además, a raíz de estos últimos sucesos que hemos tenido muy lamentables, traumáticos en el país, creo que esos sucesos nos recuerdan que hay que volver a ese tipo de enfoques, donde el ser humano es el centro de todo y hay que evitar cualquier acción que justamente atente contra su integridad, sus derechos. Entonces, una de las agendas que creo que se va a poner, además por la situación y por el contexto que vivimos, es cómo respetamos justamente la defensa de procesos como la democracia, como lo que ha pasado ahora mismo, y cómo evitamos el uso y abuso de la fuerza, cómo permitimos que la libertad de expresión siga incólume, si queremos garantizar un Estado democrático también, ¿no? Congresista Vázquez, quisiera también aprovechar rápidamente. Hoy se ha publicado una encuesta de Ipsos Perú donde la evaluación del Congreso ha bajado mucho más. La institución que usted preside, que usted lidera, tiene 9% de aprobación en la ciudadanía y 88% de rechazo. Esas son las cifras del Congreso en esta encuesta nacional. ¿Cuál es su reacción? Yo creo que es comprensible que estos días la población haya sentido que el Congreso, una institución tan importante, no lo representa, que haya tenido una reacción frente a la actuación de los legisladores. En ese sentido, creo que yo asumo una responsabilidad con el reto de que la población vuelva a creer en instituciones tan importantes como el legislativo. Hay que hacer muchísimo esfuerzo, es verdad, porque se han cometido muchos errores, pero creo que hay que asumir esa posibilidad de sacar adelante un Congreso del cual la población está esperando mucho, y yo creo que además hay que cumplir con esa obligación. Es nuestra obligación como representantes electos, y necesitamos tratar de bajar esa desconfianza, reto que es mayúsculo en estas circunstancias, pero que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, ¿no? Sin duda, congresista Mirta Vázquez, obviamente desde acá le deseamos la mejor de las suertes, que esto funcione es para el bien del país, por el bien de todos. Y efectivamente, más allá de las etiquetas, más allá de las agendas personales, es muy importante que esto se lleve, digamos, en consenso, ¿no? De manera democrática. Y me alegra por lo menos escuchar el tono con el que usted se expresa. De verdad me da bastante tranquilidad y le deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Buenos días, gracias.